Pues así es, amados hermanos. El día de hoy vamos a entrar en el capítulo 3 de esta epístola a los Efesios que escribió el apóstol Pablo. La semana pasada pudimos entender, ¿verdad? En el capítulo 2, versículos 11 al 22, que Dios tuvo el propósito de unir en un solo cuerpo tanto a judíos como a gentiles. ¿Recuerdan? En una sola iglesia, un solo cuerpo, ¿sí? Y que ese cuerpo espiritual es uno solo en Cristo Jesús, que ese cuerpo es el de Él. Su iglesia, su nuevo pueblo de Dios, es el cuerpo de Cristo ahora, ¿ok? Esa obra maravillosa que derribó la pared intermedia de separación, reconociendo a ambos pueblos, reconciliando, perdónenme, ¿no? Esa pared que existía intermedia, ¿recuerdan que lo dice la palabra? Había una pared intermedia que dividía a judíos como a gentiles, a los de la circuncisión con los de la incircuncisión, ellos mismos lo decían, ¿verdad? Esa pared intermedia que los separaba fue reconciliada, fue derribada, reconciliando a los dos pueblos por medio de la cruz. Y dábamos gracias al Señor, ¿verdad? Y nos maravillábamos de ver que en la cruz no solo reconcilió al hombre con Dios por la remisión de los pecados, sino que además hizo algo que también parecía imposible. Así como parecía imposible que el hombre volviera a Dios, así como parecía imposible que un hombre muerto de esa manera en la que murió el Señor Jesús, ¿verdad? Brutalmente y puesto en un sepulcro, pudiera resucitar. Eso parecía imposible, ¿verdad? Pero sucedió. De la misma manera, lo que parecía imposible, que un pueblo que por siglos y siglos había permanecido separado de los demás, por cuestiones étnicas, religiosas, por cuestiones externas, ¿verdad? Incluso de la carne, ahora estuviera unido con el otro pueblo, con los paganos, con los gentiles, ¿verdad? Esa maravilla logró el Señor en la cruz. Reconcilia al hombre con Dios y reconcilia a dos pueblos separados milenariamente, haciéndolos uno solo. Hoy veremos cómo Pablo explica que ese misterio, eso que estamos hablando es un misterio, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer? Así como es un misterio, cómo es que Dios resucitó a Jesús, ¿verdad? Cómo el Espíritu le dio vida nuevamente al cuerpo de Jesús. Hoy nos va a explicar Pablo ese misterio también. Cómo es que él fue enviado por Dios, cómo Dios se lo revela directamente a él, ¿sí? Y lo va a enviar como apóstol para anunciarlo a los gentiles, para dárselo a conocer y publicar el evangelio y anunciárselo, ¿ok? Pablo va a hablar de su misión con los gentiles, de ese misterio que le fue revelado para entregarlo, para anunciarlo. Acompáñame a leerlo. Vamos a leer, hoy va a ser de Efesios 3 del 1 al 13. ¿Ok? Efesios 3 del 1 al 13. Y si les parece, lo vamos a leer todos juntos, en voz alta, ¿verdad? Al unísono. Y vamos a poner el sonido para músicos, ahora sí, para que se escuche la congregación declarando estas verdades bíblicas hermosas que nos fueron reveladas a través del apóstol Pablo. ¿Ok? Muy bien. Dice, vamos al uno. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,
misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Esto es lo que Pablo explica que es ese misterio que le fue revelado, ¿verdad? Y que, así como se lo reveló directamente Dios a él, así lo va a entregar ahora a su iglesia, ¿verdad? Este pasaje que nos entrega Dios por medio de Pablo, amados hermanos, es verdaderamente revelador, ¿sí? Y digno de toda nuestra gratitud y alabanza al Señor. Fíjense cómo en un punto dice que fue revelado a Pablo para darlo a nosotros, pero además también para que fuera revelado a los ángeles, ¿no? ¿Qué dice? A las potestades, ¿sí? Y principados que están en los lugares celestiales, ¿verdad? Son los ángeles, ¿sí? Qué gran privilegio que esto nos es revelado a nosotros, al igual que es revelado allá arriba, en el cielo, y dice por medio de la iglesia. A ellos les es revelado por medio de nosotros. Ahorita lo vamos a entender. Vamos por partes. Primero Pablo, como podemos ver, comienza hablando de su misión, ¿sí? La misión que Dios le puso para con el pueblo de Dios, ¿no? Este es el primer punto. La misión de Pablo con el pueblo de Dios. De manera maravillosa, nuestro Señor decide utilizar al apóstol Pablo, y él mismo menciona, ¿verdad? A ese que dice yo, el que soy el menor de los santos. Yo les diría, qué humildad, ¿verdad? De este hombre, porque verdaderamente, si es el menor de los santos, bueno, entonces ¿dónde están los demás, verdad? Lo habla con toda humildad, reconociendo más bien su posición delante de Dios. ¿Están de acuerdo? Porque si hay alguien de quien podemos darle gracias a Dios, es de la vida de Pablo, ¿no? Un hombre que verdaderamente entregó su vida y todas sus capacidades intelectuales fueron utilizadas por Dios para que llegaran a nosotros estas verdades tan grandes, ¿verdad? Esta doctrina tan bien estructurada que el Señor le reveló, ¿no? Entonces Pablo es usado directamente, ¿sí? Para estos fines, para este propósito del Señor. A este apóstol que, como él mismo lo menciona, es prisionero, ¿qué dice? De Cristo Jesús por los gentiles, ¿no? Versículo 1. Él mismo lo menciona, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Ya hemos comentado que esta carta a los Efesios es una de las cartas carcelarias, ¿verdad?, del apóstol Pablo. La escribió estando encarcelado en Roma, en una casa alquilada,
era como una prisión, entre comillas, domiciliada, ¿verdad? Una prisión en donde estaba, sí, en una casa, pero custodiado, en un, por guardias, ¿verdad? Pero donde maravillosamente eso lo utilizó el Señor para que muchos gentiles romanos, los guardias, los que vivían en esa casa, los que asistían, ¿verdad?, escucharan el Evangelio. Y muchos, gracias a esa prisión de Pablo, escucharon el Evangelio y se convirtieron al Señor, ¿verdad? Ahí es donde precisamente el Señor usó a Pablo, ¿verdad? ¿Para qué? Hiciera todavía grandes obras. La palabra de Dios que mostraba no estaba encarcelada, ¿verdad? Podían encarcelar a Pablo, pero la palabra no. La palabra no se encuentra para nada atada, para nada se encuentra encarcelada. La palabra de Dios sigue estando libre y saliendo, ¿verdad? Y llegando a quienes tiene que llegar, a quienes Él ha decidido que lleguen. Como lo decíamos la vez pasada, ¿no? Ese edificio que coordinadamente va creciendo, ¿verdad? Y que se está armando sobre la piedra angular que es Cristo, va tomando de donde sea, ¿no? Te puede ser alguien de Corea hoy que diga, yo creo en Cristo, y el Señor desde Corea lo pone en la iglesia, en ese cuerpo espiritual, ¿sí? Y alguien en Pakistán, ¿cómo en Pakistán? ¿Cómo va a ser? Si en Pakistán hay un elegido de Dios, va a encontrar una Biblia, alguien le va a hablar, un misionero escondido le puede hablar y esa persona se puede arrepentir, ¿verdad? Y desde Pakistán es tomado y es puesto en la edificación del templo de Dios, ¿verdad? De ese cuerpo que es la iglesia. Entonces es algo maravilloso. Y es precisamente por el ministerio que Dios le dio a Pablo de llevar el evangelio a los gentiles, que estos mismos gentiles lo encarcelaron. Es una ironía, ¿verdad? Yo le llevo a los gentiles el evangelio, pero esos mismos gentiles son los que me meten a la cárcel, ¿no? Así estaba la situación del apóstol Pablo. Y esto nos deja ver que los propósitos de Dios, aunque al momento no puedan parecer agradables a nosotros, hermano, siempre cumplen con el principio y la característica que tiene su buena voluntad, que es agradable y perfecta, ¿sí? Pero ¿cómo va a ser? No es agradable estar encarcelado, ¿verdad? Me dirían. ¿Les gustaría estar encarcelados? ¿No, verdad? Cuando los ponen en detención en la escuela, ¿les gusta? ¿No, verdad? ¿No los han puesto? Ah, es que ustedes son bien portados, ¿verdad? Iker sí. Bueno, pues no está bonito, ¿verdad? O sea, así que te digan, no te puedes mover de tu lugar, aquí vas a estar 15 minutos más y todos tus amigos ya están por allá jugando y tú, ¿no? Se siente feo, imagínense. Si ya lo han experimentado en una disciplina tan suave como es esta, ¿no? Imagínense verdaderamente lo que es estar en la cárcel. Yo tuve amigos entrañables que quería mucho que estuvieron en la cárcel y el irlos a visitar es algo de veras era triste, ¿no? Era muy triste. Entonces, podríamos decir, bueno, entonces, ¿cómo es que la buena voluntad de Dios, primera, cómo es buena y cómo va a ser agradable y perfecta? Si lo estamos viendo en este apóstol tan, que el Señor usó tan grandemente que lo mandó a la prisión. Y él mismo dice, estoy encarcelado por Cristo Jesús, ¿verdad? Por causa de vosotros. O sea, él sabía perfectamente que las prisiones, que lo que estaba padeciendo había sido puesto por el Señor. Así era lo que el Señor le había mandado. Recordemos que Pablo tuvo la oportunidad de ser exonerado, ¿verdad? ¿Y qué dijo? No, no, oye, pero yo te podía liberar. No, yo tengo que ir a Roma, y apelo al César. Pero sabía que allá estaba peor la cosa.
Allá no iba a recibir libertad, allá iba a recibir muerte. Y él mismo lo pide. Eso es algo maravilloso. Por eso les decía cómo, qué humildad de hombre al decir yo soy el menor de entre todos los santos. Dices, wow, ¿no? Yo no lo, ¿quién lo podría ver así, verdad? No, verdaderamente era un hombre que vivía para Dios. De todos los privilegios con los que vivió, ¿verdad? Él era miembro del Sanedrín, del concilio, un hombre de buena posición económica, educado a los pies de Gamaliel, con nacionalidad hebrea y romana, o sea, casi casi era como si alguien pudiera pasar por donde quisiera y era reconocido. Y decide dejar todo eso a un lado para servir a su Señor y servirlo hasta la muerte también, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Cristo. Esto es algo maravilloso, hermanos, pero lo que quiero que veamos es que la buena voluntad de Dios no necesariamente debe de ser agradable a nuestros ojos, ¿sí? O a nuestro entendimiento. Y no por ser, por no ser agradable a nuestros ojos, tampoco quiere decir que no sea perfecta, ¿verdad? No. La buena voluntad de Dios no necesariamente la vamos a entender como nosotros queremos entenderla, como nos han enseñado, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? No, y ni siquiera lo vamos a entender en el momento que está sucediendo. De hecho, yo les diría, es posible que muchas veces ni siquiera la logremos entender, ¿eh? Porque se trata de una voluntad divina, ¿sí? Que se diseñó en los lugares celestiales, no en la tierra. No tiene que ver con el diseño, ¿verdad? Que nos hemos ido forjando aquí en la tierra. Aquí en la tierra nos dicen, ¿qué es bueno? Ah, es bueno tener trabajo, es bueno tener una carrera, ¿no? Es bueno estar sano, es bueno. Todo eso ha creado una escala de valores aquí en la tierra, pero en el cielo no es la misma escala de valores, ¿eh? Créanme. Y los planes del Señor no tienen que ver con los deseos del hombre. Él es soberano, ¿verdad? Hace rato preguntaba Gaby, ¿un atributo de Dios? Pues aquí está otro, ¿no? Soberano. La soberanía es un atributo de Dios. ¿Y qué quiere decir soberano? Que Él hace lo que quiere y que no pide consejo a nadie. Dios no planea, ¿sí? No hace sus decretos divinos preguntando, ¿qué te gustaría, Memo? ¿No? Oye, ¿cómo ves? ¿Sí? Voy a hacer un plan para tu vida. ¿Te gustaría que fuera así? Y tú le dices, no, mira, señor, no, a mí me gustaría más una casa con alberca. ¿No? No, o sea, no, pues imagínense, tendría Dios formados a todos, ¿verdad? Con una carta así de, no, hombre, ¿cómo tendría que ser el mundo? O sea, no, Dios es soberano y el plan que tiene es un plan que Él diseña por sí mismo, no como nosotros queremos. Por eso algunas veces, pues no se parece mucho, ¿verdad? Lo que estamos viviendo a lo que nos gustaría vivir, pero debemos de confiar en que esa voluntad que Él planeó de manera divina y eterna, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Pues que ni siquiera la planeó como cuando le dijo a Job, oye, ¿dónde estabas tú? ¿No? Cuando yo creé los cielos y la tierra. O sea, no me vengas a mí a querer decir el por qué a mí, por qué me hiciste esto. A ver, ¿dónde estabas tú? ¿No? Yo planeé todo esto desde antes de que tú existieras. Tú ni siquiera aparecías en el mapa, ¿verdad? Ni siquiera habías, ni como bebé llorabas, cuando yo ya había planeado todo esto. Entonces, estos decretos divinos, esta buena voluntad de Dios, Él la planea de manera eterna. O sea, ¿en qué momento? ¿Quién sabe? La eternidad es un tiempo que no se mide como el tiempo que se mide aquí en la tierra, como el cronos, ¿verdad? Del hombre. ¿Qué hora es ahorita? Ah, ya son las 12. En la eternidad, pues las 12 no son las 12. ¿Sí me explicó? O sea, es un tiempo que ya había sido empezado y planeado desde antes, pero que aquí en la tierra se va cumpliendo.
ahorita nosotros vamos entendiendo la voluntad de Dios, lo que Él ya había planeado en no sabemos ni qué momento, lo podemos entender hoy. Él hoy planeó que estuviéramos hoy aquí reunidos y eso lo había planeado desde hace mucho. Y nosotros vamos viendo su decreto divino y decimos, Señor, gracias, ¿verdad? Gracias porque, como les decía, me diste recursos para venir. Tuve trabajo, ¿verdad? Tuve salud. Tenemos hermanos que están hoy conectados porque verdaderamente, pues, no tuvieron los recursos o viven lejos algunos de ellos o están enfermos, ¿verdad? Y pues se tienen que conectar. Pero si nosotros vemos que el Señor nos guardó la salud, ¿no? O nos recuperó, ¿verdad? Para que estuviéramos bien hoy, es por su buena voluntad, ¿ya vieron? Oye, pero es que no me gustó haber estado enfermo. No, pues es que no se trata de que te guste a ti. Se trata de que la voluntad buena de Dios se está cumpliendo y es agradable y perfecta y te va a mostrar el por qué después. ¿Verdad? ¿Para qué estabas ahí? A lo mejor en una cama. ¿Para qué ahorita a lo mejor Alejandro Barrios está en un hospital? ¿Para qué? Lógicamente esa voluntad, esas acciones nos cuesta trabajo entenderlos, pero no sabemos lo que viene después. No sabemos si él en ese momento recibe a Cristo o es creyente ya. No, no, ya no, pero si es mormón no es, no es nuestro hermano. Ujú, ujú, mm, claro. Entonces no sabemos, ¿verdad? Ahorita orábamos, pero principalmente por eso, para que en esa situación tan difícil, la voluntad buena de Dios se haga patente, ¿verdad? Se perfeccione en la vida de un hombre que puede en ese momento ser rescatado, ¿verdad? ¿Y qué creen? Les puedo asegurar que si eso sucede en su vida, si el Señor lo levanta y lo sana, Él va a terminar dándole la gloria a Dios y va a terminar diciendo, gracias a esa enfermedad, un día llegó un pastor, un día llegó una persona y me habló del Señor y recapacité y mi vida se transformó. Mi sobrina Flor puede ser, a quien Dios mande, o no, o Memo, o yo, o alguien, ¿no? Entonces, verdaderamente, amados hermanos, la voluntad de Dios no la vamos a entender necesariamente. No funciona como funciona la planeación humana, como funciona nuestra mente. Nadie puede entender verdaderamente la mente de Dios, el por qué Dios decide cosas. Nadie podría hacerlo. Ni siquiera los grandes teólogos, ¿sí? Que ha habido en la humanidad, que sigue existiendo, lo han logrado. Nadie. Hombres que han estudiado toda su vida la palabra de Dios, han logrado entender la mente de Dios. Y mucho menos los que tratan la teología meramente intelectual, ¿no? Como ahora se ve en muchas universidades. Hay una clase de teología y la definen como el estudio de Dios. Y yo digo, ¿y puedes estudiar a Dios? ¿Quién podría estudiar a Dios? Como si lo pudiéramos meter en un laboratorio. Vamos a estudiarlo. Pues es imposible, ¿verdad? Como si pudiéramos ponerlo en un aula y ahora vayan, siéntense y vamos a estudiarlo. Aquí no estamos estudiando a Dios, estamos estudiando su palabra, ¿verdad? Estamos viendo cuál es su voluntad para aprenderla y obedecerla, no para entenderla. De eso no se trata. Yo no tengo que convencerlos, ¿sí? De las cosas que Dios ha dicho. Él, la Biblia se defiende solita, ¿verdad? Él no necesita que lo defiendan. Simplemente yo estoy aquí para predicarles lo que está aquí escrito, para que ustedes lo tomen, lo guarden en su corazón y lo vivan, ¿verdad? Pero solamente por fe es que esto puede suceder, ¿sí? Si queremos entender a Dios, antes que creen nos va a reventar la cabeza. Nadie puede entender
esa sabiduría, esa omnisciencia, esa soberanía, esa omnipresencia. ¿Cómo entender que Dios está en todos lados? Lo entendemos por la fe nosotros, pero tú díselo a un científico y te va a decir, a mí no me lo puedes comprobar. Eso dices tú, eso dice tu libro, pero a ver, ¿dónde está? Yo no lo veo, enséñamelo. ¿Se dan cuenta? Científicamente, ¿cómo te lo puedo comprobar, no? Dios no es una cosa de un sujeto de estudio, no es una sustancia que si, a ver, pues vamos a echar ahorita un polvo rosa, una pintura y se pinte, ¿no? Como si fuera el hombre invisible. No, ¿sí? O sea, no hay manera. Dios, no tenemos que estudiarlo, no tenemos que comprenderlo. Eso es imposible. Tenemos que obedecerlo. Tenemos que creerle y obedecerle. ¿Sí? Es lo mismo que el apóstol Pablo nos va a declarar en el libro de Romanos. Acompáñame, Romanos 11, 33 y 34. Fíjense, es ya lo conocemos este versículo, pero fíjense cómo cobra sentido en esto. Romanos 11, 33 dice, ya estamos otra vez en el sonido normal, ¿verdad? Gracias. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Se dan cuenta? Mismo Pablo, con la mente y con las revelaciones tan grandes que Dios le dio, dice, no lo podemos entender. ¿Qué profundidad hay en las riquezas de esta sabiduría y de la ciencia de Dios, verdad? La ciencia de Dios es algo tan grande que el hombre no lo puede entender. Dice, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Cómo poder contar los caminos que él tiene? Ayer jugábamos ajedrez, ¿verdad? Y por ahí uno de los que estaban jugando con nosotros decía, híjole, dice, ¿quién habrá inventado este juego? Porque es maravilloso, ¿no? Te maravillas al ver la cantidad de posibilidades. Iker dice, a ver, yo les voy a hacer una jugada donde les hago jaque mate en dos o tres, ¿no? Y sí, dije, wow, está bien buena, ¿no? Pero después dijimos, pero depende de que yo saque esta pieza. ¿Cómo sabes que voy a tirar esta, no? Si yo decido tirar esta, no, pues ya no funciona. No, pues, ¿sí? Entonces, y si además, pon tú que, ok, yo te tiro esta pieza, pero después decido defender con esta, pues tampoco, ¿verdad? O sea, no era infalible, ¿sí me explico? Y si esa cosa, que es un simple juego inventado por hombres, tiene no sé, alguna vez lo leí, pero N posibilidades, ¿sí? Cantidad de combinaciones de jugadas. Imagínense los caminos de Dios. ¿Cuántos son, no? ¿Cuántos caminos, cuántos define para cada una de sus criaturas? Para cada una de las estrellas tiene un nombre. Para toda la creación, Él la tiene bien definida, organizada y orquestada, ¿sí? Para que el sol esté parado en esa posición y no se acerque más a la tierra que la destruya, necesita, ¿verdad? Haber una fuerza que lo mantiene ahí, ¿sí? Ahí parado y que la tierra se mantenga en una órbita que no se acerque. ¿Eso quién lo define? ¿Eso quién lo puede hacer? ¿Puede el hombre mover la tierra? Vamos a brincar todos al mismo tiempo a ver si se corrige el eje. Pues no, ¿verdad? Pues sería imposible. Vamos a soplar todos al mismo tiempo, todo el mundo en un día, a ver si se van las nubes. Pues yo creo que Dios voltea y se ríe, ¿verdad? Así es, ¿qué les pasa? ¿Ahora qué traen estos, no? Por más esfuerzos que hace el hombre, ¿verdad? No hay manera. Los más grandes científicos, Albert Einstein, por ejemplo, la teoría de la relatividad, que pudo desarrollar, pues se dio cuenta de eso, todo es relativo, todo depende, ¿no? Desde el punto, ahorita decíamos, oye, es que la pantalla está chueca. Dije, no, bueno, es que lo que está, perdón, estaba chueca la proyección, no, lo que está chueco es la pantalla. Entonces depende de la perspectiva, ¿verdad? Pero vamos a emparejar mejor la imagen para que no parezca tan chueca.
¿no? O sea, eh, pero él mismo, después de que descubre que todo era relativo y dependía de las posiciones, los lugares que vieras, él mismo dijo, pero hay algo que no he podido todavía descifrar. Hay una fuerza, hay una energía que mantiene ese orden. Eso es Dios. Es una de las mentes más brillantes, ¿verdad? Que han pasado por la Tierra por cuestiones de hombres, ¿verdad? De ciencia, tuvo que reconocer que todo eso que no podía entender era Dios. ¿Ya vieron? Es Dios. Entonces, lo que dice Pablo es verdad. Son insondables sus juicios, inescrutables sus caminos. Nadie puede entender la profundidad de las riquezas y la sabiduría y la ciencia de Dios. Y el 34, citando a Isaías 40:13, Pablo, citando a Isaías, dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Verdad? Lo que decíamos ahorita. ¿Quién le aconseja a Dios lo que tiene que hacer? Pues él dice, yo no necesito su consejo, ¿verdad? Y algunas veces, amados hermanos, oramos en ese sentido, ¿verdad? Parece que queremos cambiar la voluntad de Dios, ¿no? Como si le quisiéramos aconsejar. Señor, ya, por favor, no hagas eso, ¿no? Es decir, Señor, pero, perdón, o sea, me estás hablando a mí, ¿no? ¿Cómo me dices que no haga algo yo? No, bueno, por eso siempre, ¿cómo nos enseñó Jesús a orar? Hágase tu voluntad. Jesús no oró diciéndole, no, haz la voluntad del hombre, ¿no? Cambia ahorita, por favor, que ya no haya lluvia. No, por favor, ¿verdad? Hoy quiero que sane Iker ya de su pie. No, pues no es lo que quiera el pastor, es la voluntad de Dios. ¿Podemos orar? Claro, Señor, si es tu voluntad, sánalo ahora, ¿no? O en el momento que tú quieras. Si es tu voluntad al señor Juan Barrios, Alejandro, ya le cambié el nombre, Alejandro Barrios, ¿sí? Sánalo, muéstrale si es su voluntad, ¿verdad? Manda a alguien. Nosotros ponemos nuestras peticiones así delante de Dios, pero de manera muy humilde, reconociendo que Él es quien decide, ¿verdad? Que Él es el que ya tiene decretado. Y de hecho nuestra oración nos debería enseñar más bien a poder apegarnos a esa voluntad de Dios. ¿Sí? ¿Está sucediendo esto, Señor? Manténme en paciencia, mantén mi paz mientras sucede lo que tú tienes decretado y que yo pueda conocer, ¿verdad? Tu buena voluntad, agradable y perfecta, que la pueda comprobar. Ahorita más adelante lo vamos a leer, ¿verdad? Así también Pablo nos dice, que podamos comprobar esa buena voluntad, agradable y perfecta. Dice comprobar, no entender, comprobar que sí era bueno. Eso que me pasó era bueno. Eso que sucedió en mi vida cuando mi matrimonio se destruyó, el momento me afligió, mi corazón se sentía deshecho, pero fue lo mejor que me pudo haber pasado. ¿Cómo? Ahí llegó el Señor a mi vida. Ahí transformó todas las cosas y me dio una vida abundante. Pero al momento, ¿quién lo puede entender? ¿Quién puede consolar al que llora cuando un familiar muere, verdad? Es difícil. Sin embargo, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, obrando. Ahí es donde debe descansar nuestra mente. Ahí es donde debe estar nuestra paz. ¿Sí? Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Tú la entiendes, Iker? La mente del Señor. Te estás durmiendo, ¿eh? Te caché. No, ¿verdad? Cami, ¿entiendes la mente del Señor? Elba, tú quieres matemática y lo puedes descifrar en un algoritmo. Saldrían miles, ¿verdad? Y miles y miles. Y no, bueno, yo creo que terminarías como Einstein diciendo, no, bueno, ahí les dejo todos mis estudios, pero hay algo que no puedo entender. Mente de Dios, ¿verdad? Así es. Entonces, amados hermanos, incluso las universidades cuando se crearon originalmente, ¿qué creen? Eran para estudiar teología. Así Harvard, Oxford, eran universidades que se estudiaron, que crearon para estudiar.
Religión. Ya después hoy, ya nada más es una materia, ¿no? Hoy ya se volvieron para estudiar leyes, para estudiar negocios, ¿verdad? Y las reconocemos por eso, pero nunca fueron, se fundaron única y exclusivamente para aprender las cosas de Dios, ¿no? Pero nunca lo lograron de todos modos, ¿no? Por eso como que perdió popularidad, ¿no? Yo creo. Se hizo así en la materia de teología y se hicieron grandes las demás, las que el hombre sí puede tratar de entender, ¿no? Y comprender. Ah, pues yo la contabilidad sí puedo porque la puedo hacer aquí, ya tengo hasta la inteligencia artificial y, ¿no? Pues, ujú. Lo que pasa es que los hombres vivían en una época y sobre todo ya después cuando vino la reforma se volvió a retomar y todo era para la gloria de Dios. Algún día les platicaré el caso, por ejemplo, de Zwinglio y Calvino, lo que fundaron en Suiza. Todos, así fuera político, el arquitecto, los niños recibían una educación, sí, se les enseñaba matemáticas, se les enseñaba, pero todo estaba enfocado primeramente para darle la gloria a Dios. ¿Sí? No había manera, antes no estaba secularizada la vida. En un principio, cuando los apóstoles empiezan a caminar, ¿sí? Ellos vivían pues, como pescadores de hombres, ¿verdad? ¿Sí? Y se empezaron a fundar las iglesias. Sí, los hombres tenían sus oficios, la forma de ganar dinero, pero lo más importante, el que llegaba a una universidad, que no eran todos, era algo pues eran muy pocos los que alcanzaban a llegar, lo hacían para estudiar precisamente teología, ¿sí? Y poder tomar parte de la sociedad. Lo más importante antes era ser un obispo, ser un pastor, ¿no? O sea, hoy no, ¿no? Hoy ya es como que una cosa muy aparte, ¿verdad? Hoy es más importante llegar a ser el presidente de la República, llegar a ser el director de una compañía. Pero antes no, hijo. Antes sí era más importante. Todo se fue volcando hacia las ideas del mundo, ¿verdad? Así es. Entonces, amados, lo que Dios quiere revelarle al hombre aquí en su bendita palabra no es para que lo entendamos a él, ¿sí? Sino que es para que el hombre crea y se someta a su buena voluntad, agradable y perfecta, y se pueda gozar de obedecerla, ¿sí? Y de recibir sus grandes bendiciones. Ese es el medio, no para entenderlo, ¿sí? Y es lo que hizo siempre el apóstol Pablo. Como les decía, con todo y que era un erudito intelectualmente educado a los pies de Gamaliel, con todo y eso, que era lo más top en la época, ¿no? Nunca pretendió entender la mente de Dios, ni por qué, perdón, Dios le ordenaba o establecía ciertos mandatos, ¿no? Al hombre, ¿no? Simplemente se dedicó a obedecer al Señor, ¿verdad? Le creyó, le creyó. El apóstol Pablo simplemente le creía y hacía lo que Dios le mandaba. Y es por eso que en ese sometimiento Pablo tuvo que padecer cárceles, ¿verdad? Por obedecer la orden de Dios de llevar el Evangelio a los gentiles. Ni siquiera se opuso. No se opuso a la cárcel, no se opuso a los azotes, porque él sabía a qué lo había mandado Dios. Dios quería que fuera y llevara el Evangelio a los gentiles. Y uno de los objetivos era llegar a Roma y predicar, ¿verdad? Y él así lo hizo, en todo momento. Así nosotros deberíamos de establecer nuestra filosofía de vida. Nosotros, hermanos, debemos de creerle y obedecerle a Dios. Y como se los he dicho muchas veces, no es lo mismo decir, creo en Dios, ¿verdad? Que decir, le creo a Dios. Son dos cosas bien diferentes. Si ahorita pasa una persona y le pregunta si cree en Dios, muy, muy probable que te diga, sí, sí, sí sé que hay un Dios. ¿Le crees a Dios? Esa es la diferencia, ¿verdad? Vamos a ver si le crees. ¿Cómo vives? No, pues hago esto. No, pues, y si sabes que Dios dice que no debes de hacer eso, pues entonces no.
Crees en Él, pero no le crees a Él en lo que Él manda, lo que Él dice. Adelante, Memo. Ujú. Es diferente también. Recordemos lo que dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído. Mucha gente ha oído de Dios, ¿verdad? Y lo definen y dicen que hay un Dios, incluso muchos que le dicen el gran creador, el arquitecto, ¿no? Le ponen muchos nombres, pero no le dicen el nombre del Dios de la Biblia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Aquí está, exactamente, ¿no? Entonces, y lo conozco, ¿verdad? Es diferente. Conocerlo es saber a través de su palabra quién es Él, ¿no? Eso es. ¿Bien? Y probarlo, muy bien también, ¿no? O sea, es conocerlo y probarlo, es vivirlo. Verdaderamente ver que todo esto es cierto, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Comprobar que su voluntad sí es buena, sí es agradable y sí es perfecta. Así es, sí, sí, muy cierto. Entonces, no debemos de tratar de ver si nos convence. O sea, la Biblia no es para, a ver, pues voy a leerla a ver si Dios me convence, ¿no? A ver que lo que Él manda lo debo hacer o no. No, su palabra es para que le creamos y la hagamos. No importa si no te convence, no tiene por qué convencerte. Él no tiene por qué estar convenciendo al hombre. Él dicta y ordena, y lo que Él dice, nosotros lo creemos. ¿Sí? Y lo hacemos. Independientemente que choque con mis convicciones, con mis ideas preestablecidas, independientemente de eso, yo le creo a Dios, ¿verdad? Pablo mismo, ¿no? De todo lo que había aprendido, ¿qué dijo? Lo daba ya por basura, ¿no? Siendo que era de lo, como les digo, lo top. Estudiar a los pies de Gamaliel es como decir hoy, estudié en Harvard, ¿no? O sea, era lo así, lo más. Y aún así él dijo, no, ya eso no es por lo que vivo hoy. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí ahora, dice, ¿verdad? Entonces, esto es lo que él les va a compartir a los efesios y a las generaciones futuras de los gentiles de toda la tierra. Lo que le fue revelado, esa voluntad de Dios para con los gentiles, para el nuevo pueblo de Dios, que le es revelada a él, la comparte. Esa es la misión de Pablo, ¿sí? Que les dice en el 3. Vamos a seguir avanzando. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Un misterio que ya les había escrito, dice brevemente, ¿verdad? Fue lo que decía el capítulo 2 que vimos la semana pasada, ¿no? ¿Sí? Es un misterio que no se le había dado a conocer a generaciones pasadas, ¿ok? Los judíos nunca habían entendido, por ejemplo, que Dios iba a ser un mismo cuerpo en Cristo y que ya no iba a haber judíos y gentiles, sino un solo nuevo pueblo de Dios, que fue lo que explicó, ¿no? En el capítulo 2 la vez pasada, ¿recuerdan? Por eso dice, esto que yo ya les había declarado brevemente, ¿no? Se los había escrito brevemente y que solamente ahora estaba siendo revelado, dice, ¿no? Por medio de santos profetas y apóstoles, por medio del Espíritu de Dios, como lo explica en el 5, que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y es eso que, como les decía, ¿no? Es lo que vimos la semana pasada. ¿Qué dice el 6? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ya vieron? Ahí está. Eso es ese misterio que Él tiene que decirles. ¿Qué creen? Ahora son coherederos. Ahora, Gaby, tú eres parte de esa misma herencia que tenían los judíos, ahora también ustedes. Ahora ustedes son parte del pueblo escogido, coherederos y copartícipes de esa promesa en Cristo Jesús. ¿Ok? Y es por medio del Evangelio que todos lo entendemos.
¿sí? Dios manda en esa misión, en ese ministerio a Pablo para que lo haga público a los gentiles, que les dé a conocer cómo su nombre, como su nombre lo dice, que es por medio del evangelio, que significa que buenas nuevas. O sea, ve y háblales estas buenas nuevas. Esto que no se dio a conocer a nadie antes, Pablo hoy ve y díselos a todos. Dale las buenas nuevas que ahora en Cristo Jesús también los gentiles, también los paganos son coherederos, tienen la posibilidad de heredar también estas cosas, ¿no? Sí, por medio de Cristo Jesús. Y algo maravilloso es que no solo lo hace público a los gentiles, aquí en la tierra, sino que también eso se va a hacer público y se dará a conocer por medio de nosotros, de la iglesia, a los ángeles. Fíjense, o sea, Dios obra y actúa aquí y allá arriba también, fíjense. Y ese es el otro punto. El misterio del que está hablando Pablo se hace público a gentiles y ángeles, ¿sí? Lo dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora, dice, dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahí está el 10, ¿no? ¿No está el 10? ¿No es el que sigue? Ah, bueno, déjalo ahí, ¿no? ¿No es maravilloso? Porque fíjense, si Dios puede hacer eso en la tierra y a la vez lo puede hacer en el cielo, ¿quién puede negar que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta? O sea, es una voluntad que, imagínense, cuando sucede, cuando Cristo viene y muere, y nos da a nosotros abre esa puerta a ir al Padre, es anunciada por el Evangelio a todos los gentiles, a todos los que vamos a ser salvos, pero a su vez, ese testimonio de la iglesia le da a conocer también a los ángeles ese poder que tiene Dios. Les puedo decir que yo creo que los ángeles mismos han de haber dicho, Señor, tu voluntad es agradable y perfecta. Se cumplió, ¿no? La vimos, la estamos viendo en la iglesia aquí en la tierra. Trasciende, imagínense qué tan perfecta es que trasciende la eternidad, ¿no? No solo aquí en la tierra, sino trasciende hasta la eternidad y en los mismos lugares celestiales donde Él la diseñó. Por eso el 11 dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Sí? A ese propósito eterno, por eso les digo, trasciende la eternidad. Esto Él ya lo había planeado desde la eternidad. Es un propósito eterno en Cristo. En Cristo ya había planeado que cada uno de nosotros fuéramos salvos. ¿Sí? Eso es lo que Él planeó. Ese es su propósito. Este misterio que le fue revelado a Pablo para que lo hiciera público a los gentiles es diseñado conforme al propósito eterno de Dios. ¿Ok? Eso guardémoslo. El propósito de Dios fue diseñado de manera eterna en Cristo Jesús. Al decir que es un propósito eterno, pues quiere decir que ¿qué? Que no tiene principio ni fin, ¿sí? Y al ver que es anunciado por medio de Pablo, por medio, dice, de la gracia que le fue dada entre los gentiles, ¿no? Como lo dice el 8 y el 9, no podemos más que constatar que verdaderamente su buena voluntad siempre se cumple y que indiscutiblemente, al ver cómo se cumple, pues debemos de decir, pues sí, es agradable y es perfecta, no falla, ¿verdad? Siempre se va a cumplir. Si no fuera así, ¿qué creen, amados? Ni siquiera estuviéramos reunidos aquí, ¿no? No estaríamos aquí reunidos en su santo nombre, no se hubiera cumplido, ¿verdad? Quizá Cristo no hubiera venido o no hubiera muerto, ¿verdad? No hubiera resucitado y hoy nuestra fe sería vana, estaríamos igual que todos en aquella época, sin esperanza. Pero como sí sucedió, ¿verdad? Ese propósito eterno de Dios sí se cumplió, es por eso que hoy estamos aquí.
Es por eso que podemos tener la esperanza de la vida eterna, de la resurrección, que podemos esperar como Job dijo, ¿verdad? A que me llames. Cuando me llames responderé. Cuando tú me libres, ¿verdad? Tenemos esa esperanza. Al saber y estar seguros que todo fue planeado en Cristo por la eternidad y que sucedió en el tiempo en el que vino, aquí a la tierra lo podemos nosotros tener paz y seguridad, confianza de que nuestra fe sí es verdadera. Si Cristo no hubiera, si no hubiera pasado eso, como les decía, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, ¿podríamos decir que nuestra fe era verdadera? No. ¿Podríamos decir que la voluntad de Dios es perfecta? No, ¿verdad? Quizá hubiéramos dicho falló, todos esperando la resurrección y nunca resucitó, pero Él resucitó. Sí sucedió y por eso nuestra fe es verdadera. ¿Sí? Por eso lo que está aquí escrito es verdad, porque sucedió, sí se cumplió y hay evidencias de ello. ¿Sí? Así como lo dice el 12, debemos de tener seguridad, eso nos da la seguridad y confianza. Dice el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ya ven? O sea, lo que nos da confianza, lo que nos da seguridad es nuestra fe, es que hemos creído en Cristo, en que sí sucedió, en que sí resucitó. Leámoslo juntos con el 11, por favor, junto con el 11 y el 12, para entenderlo, porque está hablando precisamente de Cristo. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Ya ven? O sea, está hablando de Jesucristo, nuestro Señor, ¿verdad? En quien tenemos precisamente seguridad y acceso con confianza. Si hoy puedes entender ese propósito eterno y tener la seguridad de esto es gracias a la fe que Dios te dio para creer en Cristo. Siguiente punto, solo por la fe en Cristo podemos entender el propósito eterno. Así que, amados hermanos, si por causa de alguna situación que hoy estés pasando en tu vida, has dudado que la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta, ve lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? El hombre a quien Dios decidió revelarle el misterio tan grande que no le había sido revelado a las generaciones pasadas. Estaba en la cárcel, esperando la muerte, ¿verdad? Encarcelado, azotado, enfermo, iba a sufrir una muerte decapitado. Y no solo él, los demás apóstoles, todos los apóstoles, los profetas de la antigüedad, ¿cómo murieron? ¿Verdad? Padecieron aflicciones y muertes trágicas. Pero al final, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, se cumplió, dándonos vida eterna en Cristo Jesús. ¿Utilizó a estos santos hombres? Sí. Utilizó precisamente el cuerpo mismo de su Hijo, que no era muy agradable lo que vimos, ¿verdad? Lo que le sucedió. Sin embargo, Él tuvo el poder de hacerlo tan agradable y tan gozoso para nosotros al mostrarnos su buena voluntad, que es agradable y perfecta, dándonos salvación a través de ese sufrimiento tan grande. Sí. Es por eso que el apóstol Pablo termina este pasaje exhortando a la iglesia de Éfeso de esta forma, fíjense. Termina con el capítulo, con el versículo 13. Dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales
son vuestra gloria. Lo que les dice Pablo es que no se intimiden ni pierdan la fe, ¿no? Por las tribulaciones que él está padeciendo. Porque muchos podrían decir, híjole, pues si eso le está pasando a Pablo, pues ¿qué nos espera? ¿Verdad? Imagínense lo que pensaban en Éfeso. Híjole, o sea, Pablo va a morir, lo han torturado, todas las que ha padecido, está en la cárcel. Pues dice, no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Yo lo hago por ustedes. Dios me ha puesto a vivir esto para ustedes. ¿Sí? Porque esas tribulaciones, él sabía que eran parte del propósito divino de Dios. Y dice que esas tribulaciones son ¿qué? Vuestra gloria. Esas cosas difíciles que estoy pasando son gloria para ustedes. ¿Sí? Son vuestra gloria, lo dice, ¿no? Y hoy mismo ese mensaje también es no para Éfeso nada más, es para nosotros. No debemos desmayar por las tribulaciones que estemos pasando. Porque como lo hizo Pablo, lo hizo Dios con Pablo, como lo hizo con los apóstoles, estas tribulaciones que se convirtieron en nuestra gloria. Bien, se convirtieron en nuestra gloria. Lo que Dios manda a nuestra vida, nos parezca bueno o malo, siempre lo hace con la finalidad de conformar nuestros corazones a Él, no a las cosas de este siglo. Al contrario, quiere sacarnos de la mente que ya tenemos tan metida en las cosas de este siglo, ¿verdad? El Señor dice, ¿cómo educar a nuestros hijos? Pero nosotros, pues nos hemos llenado de todas las ideas del mundo, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Si lo disciplinas, lo vas a traumar. No, 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 ni lo toques. Les mandé por ahí un video en la escuela, ¿verdad? Hay lugares donde está legislado ya que si los niños reciben educación por medio de sus padres, pueden ir a la cárcel. Es un delito, lo consideran un abuso. Quieren que sea el gobierno, el Estado, el que eduque. Y ya sabemos qué están enseñando, ¿verdad? En las escuelas públicas. Ujú. Claro, claro, así es. Y los niños tienen que estar expuestos a las nuevas ideologías de género. A un niño lo tienes que dar libertad para que él elija su sexualidad, ¿sí? O sea, que el niño le van y le enseñan en la escuela que no nada más existe varón y hembra como Dios los creó, ¿no? Así nos hizo Dios, lo dice Génesis. No, 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 no. Que el niño elija lo que quiere ser. Un niño puede elegir y por ahí, mi hijo, van a ver todo lo que está pasando. A este joven Samuel, ¿cómo se llama el que hace los videos en Monterrey? Samuel Adrián, un creyente, hizo un documental en Colombia que se llama Fábrica de Niños Trans y ya le tiene orden de aprehensión. Lo demandó el médico que mismo le declaró todo lo que le pasaba a esos pobres niños. Dijo, no, bueno, van a ser estériles, pueden tener problemas psicológicos después. Dices, "Entonces, ¿para qué los someten a una operación si saben todo y que es irreversible? ¿No? Y él lo publica y pues sí, dijeron, oye, pues ¿cómo, no? Cualquier niño que le haya dicho su maestra en la escuela, oye, ¿y no será que tú a lo mejor eres una niña, pero estás atrapado en un cuerpo de niño? O sea, si tú le dices eso a un niño, pues lo haces dudar, ¿no? Entonces dije, ay, hijo, sí, porque yo veo como que te llevas mejor con las niñas. Pues a lo mejor es un niño carismático, un niño que trata bonito a las niñas, que juega con ellas, es respetuoso. Pues no por eso quiere decir que sea niña. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero le meten esa idea y si el niño va y le dice a sus papás, los papás tienen la obligación de llevarlo con un especialista que sabe más que los papás, según, ¿no? Y el especialista va a decir, sí, el niño debe ser sometido a una operación transgénero. ¿Por qué? ¿Sí me explico? No, sí, porque yo ya encontré aquí que puede. No, Dios tiene un orden y así lo hizo. Ese es cómo Él de manera divina diseñó hombre y mujer. Así nacemos. No, no nuestra mente, no lo que queramos. ¿Se dan cuenta? Entonces,
Dios lo que quiere precisamente es sacarnos de esas ideologías que han ido llenando, ¿verdad? Por siglos aquí en la tierra, las filosofías del mundo, ¿verdad? Ideologías que no son correctas. Este es un solo ejemplo, pero hay muchas más, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para que no nos conformemos a este siglo, sino a la mente de Dios, ¿no? Nos conformemos a su voluntad, a lo que Él quiere, ¿sí? Y yo te diría, no solamente es como nos han querido enseñar y vender la idea, ¿no? Que si eres hijo de Dios, todo te va a salir bien, que ya no vas a padecer nunca más nada. Tú recibe a Cristo y mira, vas a tener una vida sin problemas. No, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él lo dice, van a tener aflicción. Nunca nos prometió otra cosa el Señor, ¿verdad? Él nunca dijo, no, ya todo va a estar súper bien. Te vas a acoplar al mundo, el mundo te va a recibir con las puertas abiertas, les vas a decir, soy cristiano, y te vas a decir, claro, tenga trabajo, ¿quieres ser el director? Pues no, al contrario, decir, no, este es cristiano, no, este no empata, ¿no? Bueno, no quiero decir marcas porque va grabado, pero hay empresas donde precisamente están a favor de esas ideologías de género y si tú no estás a favor, pues te empiezan a sacar así hasta que te dicen bye, ¿sí? Porque tienes que estar a favor, ¿no? De las cosas del mundo. Pero no es así, amados. No es porque Dios nos dé prosperidad y salud que hemos creído en Él. ¿Sí? Porque si no sucede así como nos dicen, ya no vas a tener problemas. ¿Qué pasa? Y si Dios te quiere llevar a múltiples pruebas para conformar bien tu corazón a Él, ya no vas a creer. No, ¿verdad? Por eso dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que lo podamos comprobar, no tenemos que estar conformados a este siglo. Debemos de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? A las cosas del Señor. Esta es la única forma de renovar nuestro entendimiento. Por medio de pruebas y aflicciones, Dios nos puede separar, ¿verdad? De las cosas del mundo. Puede separar nuestra mente de esa filosofía material que se ha impregnado en todo el mundo, ¿verdad? Esa filosofía de inmediatez, ¿no? De la gratificación instantánea. Hoy, ¿qué quieren todos y le están enseñando a los jóvenes? La gratificación instantánea, ¿verdad? Tener todo rápido, tener todo fácil. Abrir el celular y que ya me diga la inteligencia artificial qué tengo que hacer. Ay, qué fácil, mejor, ¿verdad? Oye, ¿cómo tengo que hacer? Ve y toma el camión y vete para... Ah, gracias. Ya, que sea rápido, inmediatez, recibir la recompensa rápidamente. No, el Señor nos quiere llevar a ser pacientes, a aprender que dependemos completamente de Él, que si nos lleva a una dificultad y esa dificultad está tardando, ¿no? ¿Cuándo, Señor, ya se va a hacer lo que quiero? Es en el momento que yo tengo planeado. Espera, ¿no? Espera en mí. Yo lo tengo decretado. Lo mejor va a venir, ¿verdad? Un cliente me decía algo, hijo, ¿qué crees que no quieren rentarnos ese local? Le dije, lo siento mucho, pues, quieren una agencia mejor. Y dice, no te preocupes, dice, será lo que tiene, lo que Dios quiera. Si Dios no quiere es por algo. Dije, ¡ay, qué lección! Dije, no, es verdad, dije, eso es en lo que yo creo, ¿no? Y no es un creyente, ¿no? Fíjense, y me habló Dios ahí, ¿no? Porque pues sí estábamos luchando, y pues es mi trabajo, ¿no? Buscar y ver la manera, ¿no? De vender una casa, pero pues, a veces no, y no, y no. Bueno, porque nosotros, como les he dicho, cuando una puerta se cierra, no es para que la tiremos, ¿eh? O sea, si Dios la cierra, por algo la cerró, no es para estarla pateando hasta que se abra. No, nos conformamos a la voluntad de Dios, decimos, es por algo, no era el momento, no es, ¿no? No debe de ser a debe ser al otro. Entonces, así nosotros caminamos.
renovando nuestro entendimiento por medio de Él, para ver el poder que Dios tiene para transformar las situaciones difíciles en un gozo futuro que nos permitirá comprobar esa buena voluntad que es agradable y perfecta. Amado hermano, amada hermana, todo esto lo ha dicho el Señor por medio de Pablo. A él se lo reveló, ¿verdad? A él le ha mostrado qué quiso hacer, por qué nos llamó a ser su pueblo. Yo te invito una vez más a que no solo digas que crees en Dios, sino que en verdad le creas a Dios, como bien dijo y añadió Memo, lo conozcas y, como añadió bien mi esposa, lo lleves a la práctica, lo compruebes, ¿verdad? Como dice, comprueba que sí es buena su voluntad. Compruébala, atrévete a comprobarla, espera en Él. No te dejes llevar por el consejo que te da la amiga, el amigo, el mundo. No, ve para allá, mira que allá. No, allá, ¿no te han aliviado? No, ve allá, mira, ya hacen unas limpias bien buenas. No, créele a Dios, ¿verdad? Créele al Señor. Él es bueno, ¿verdad? Su voluntad es buena, es agradable y perfecta, aunque a nuestros ojos no lo parezca. Soli Deo Gloria. La gloria solo a Dios. Dios los bendiga, hermanos, y los guarde y manténganse siempre en esa confianza, porque el Señor tiene buenos planes siempre para nosotros.